Amado Salvador, no dejaremos nunca de decir que tú eres bueno, que grande es tu misericordia, que no hay otro más grande que tú, que no hay otro que tenga tu poder, que no hay otro que tenga tu amor por nosotros. Hoy nosotros nos levantamos y te decimos por encima de toda circunstancia, tú eres bueno. Sabemos que eres bueno. Sabemos que eres justo. Sabemos que eres grande. Sabemos que no hay nadie que pueda compararse a ti. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Estamos aquí reunidos porque tú eres el centro. Eres el único digno de ser exaltado hoy y siempre. Amén. Amén, iglesia. Hoy es un día nuevo para adorar, para alabar, para hablar de las misericordias de nuestro Señor. Quiero que en unidad, iglesia, tengamos este espacio para orar por Eli Rosado, Angélica y su hijo Max, que están atravesando en este momento, pertenecen a esta congregación, un tiempo difícil, un momento muy duro. En la noche, el bebé que están esperando, Lucas, partió con el Señor con 7 meses de gestación y ella está delicada, gracias al Señor, de afuera de peligro, pero necesitamos rodearlos. Te voy a pedir que allí donde estás, por favor, levanta tus manos y bendice a tus hermanos. Allí hazlo. El Señor escucha nuestra oración en unidad. Podemos clamarle porque su consuelo, su abrazo, levante esta casa. Señor, nosotros presentamos delante de ti a Eric, a Angélica y a Maximiliano. Señor, nosotros confiamos en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia. Sabemos que tú estás allí, que tú eres quien consuela sus corazones, que no hay nadie que pueda en esta hora darle el abrazo restaurador diferente a tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por ser tú el Todopoderoso, el que puede curar, sanar toda herida. Gracias porque no hay llaga que no haya sido sanada en la cruz. Señor, hoy te suplicamos que les toques el corazón y que de manera extraordinaria, sobrenatural, ellos puedan aceptar esta verdad y seguir, Señor, firmes, aún más firmes, creyendo en ti, en tu amor y en tu misericordia, que se abra para ellos una nueva temporada de poder en la fe por tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Casa de Refugio. Yo sé que aquí el amor del Señor es manifestado y sé que en la presencia del Señor está Lucas y que ese es un consuelo verdadero para aquellos que hemos confesado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y amados, vamos entonces a continuar en este tiempo, en esta dedicación de esta mañana al Señor. Y ha llegado el momento de la palabra. El mensaje de hoy es saliendo de Harán, ya lo promocionamos, muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. Y es que estamos viviendo un tiempo de redespertar al llamado de Dios. Qué importante es que tú y yo hagamos conciencia de que todo esto que por lo que estamos pasando es un redespertar y que nuestro Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Y en ese sentido, tú y yo estamos despertando aquello que no es, pero que será. Créelo, escribe, estoy despertando a aquello que no es, pero que será. Acompáñame en esta pequeña introducción al libro de Romanos. Toma tu palabra, toma la Biblia, busca entonces en Romanos y vas a buscar en Romanos 4:17. Y dice así, como está escrito,
te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta parte de la Biblia nos está hablando de Abraham. Y Abraham, como padre de la fe, la palabra dice que él creyó a Dios. Y mire, él creyó a Dios y especifica dos características de ese Dios en el cual creyó Abraham. Es el Dios en el cual creemos tú y yo. Y las dos características que hay muchas es que es el Dios que da vida a los muertos. Él es el único que tiene el poder de resucitar. Por eso sabemos y tenemos la confianza de que nuestro amado Lucas, mi sobrino, está en la presencia del Señor. Resucitó en la presencia del Señor. Y también dice la palabra que Él llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, que ahora en el presente el Señor nos llama a nosotros como no somos, pero sí como seremos. Y es que no siempre Abraham fue ese Abraham glorioso del que nos habla la palabra en Hebreos 11. No siempre fue así. Nosotros tenemos un historial en el que vemos cómo él recibe el llamado y a pesar de ser tan mencionado, tan importante su papel dentro de todo este proceso de revelación del propósito de Dios para la humanidad, tanto así que el nombre Abraham está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si lo sumamos 230 veces y si le sumamos las 60 veces que está Abraham antes de que fuese cambiado su nombre, pues imagínense, nos da cerca de 300 veces que se menciona. Y este padre de la fe también vivió un redespertar de su llamado. Y en eso, qué importante es que nos identifiquemos, porque por misericordia de Dios, si alguien todavía estaba distraído, hoy va a discernir que todo lo que está viviendo en su vida personal, todo lo que está viviendo individualmente está apuntando a que redespierte al llamado de Dios, al propósito de Dios. Acompáñame entonces a nuestro pasaje central de la mañana de hoy, nuestro título Saliendo de Aram, y acompáñame entonces a Hechos 7, del versículo 2 al versículo 4. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Este pasaje es curioso que lo estemos tomando como centro para el estudio de hoy. Es curioso porque si vamos a hablar de Abraham, que está en Génesis y está en todo el Antiguo Testamento tan presente, ¿cómo tomamos un pasaje del Nuevo Testamento para hacer un estudio de Abraham, ¿no? Pero realmente este pasaje es muy importante porque hace parte del discurso de Esteban, del primer mártir del cristianismo. Y él, cuando hace un recuento de todo el llamado de Dios sobre la nación de Israel, y comienza por quien tiene que comenzar, que es Abraham, él aclara mediante este pasaje que él recibió el llamado a Abraham en Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos fue donde recibió el llamado. Y fíjese que esto tiene relevancia, porque la primera mención de Abraham nosotros lo encontramos en Génesis 12, pero ya nos habla de que estaba en Harán. Entonces algunos podrían interpretar que cuando Abraham recibió el llamado de Dios a salir de su tierra y de su parentela, lo recibió en Harán. Pero no es así. Muy específicamente, la Biblia nos aclara que fue en Ur de los Caldeos. Y
esto tiene muy importante señalamiento, un muy importante señalamiento que hoy vamos a enfatizar. Y es que en Abraham hubo ese redespertar al llamado, y voy a enfatizar con la ayuda del Espíritu Santo dos características del llamado a Abraham, que realmente son dos características, hay muchas más, pero vamos a hablar de dos características del llamado de Dios, del llamado divino, al igual que estuvieron presentes esas dos características en el llamado de Abraham, asimismo están presentes esas dos características en tu llamado, en mi llamado individual. Y no puedo dejar de hablar de llamado este año. No me pidas eso. No me pidas eso en el año del propósito de Dios, porque estamos redespertándonos a su propósito. Entonces vamos a ver el primer punto. El título de nuestra enseñanza de hoy, saliendo de Harán, y el primer punto que vamos a estudiar es: el llamado es personal e individual. El llamado, ¿cuál es? ¿Cuál es? El llamado es personal, ¿y qué más? E individual. Individual. Teniendo en cuenta que, sin lugar a dudas, en Ur de los Caldeos, que es lo que estamos señalando, fue donde Abraham recibió por primera vez la instrucción de Dios de salir de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Entonces vamos a Génesis 11:31. Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Vamos a aclarar varias cosas. Taré era el padre de Abraham. Taré era quien había tenido 3 hijos. Sus 3 hijos eran Abraham, Nacor y Harán. Y resulta que Harán muere en Ur de los Caldeos y su hijo se llama Lot. Y es curioso que, si ya Esteban nos aclaró que en Ur de los Caldeos recibió el llamado a Abraham, es curioso que nosotros veamos que en Génesis 11, en el final del capítulo, en ese versículo último de ese capítulo, el que está liderando, el que está al mando de la situación de la salida de Ur de los Caldeos y dirigirse a la tierra prometida, ¿es quién? Léalo de nuevo. Voy a ver si alguien está conectado con la lectura. Aquí tengo cómo ver si alguien está conectado con la lectura. ¿Quién tomó el mando de la situación? Es claro que el llamado fue de parte de Dios para Abraham, pero la Biblia nos dice que Taré, es decir, su padre, es quien toma a Abraham, es quien toma a Sarai, su esposa, es quien decide tomar a Lot, sobrino de su hijo que había fallecido, y a abrirse al camino hacia la tierra prometida. Nosotros vemos, a la luz de estos pasajes, a un Abraham, todavía no es Abraham, muy pasivo frente a su llamado. Nosotros vemos que él está cobijado bajo la voluntad, bajo la dirección de su padre. Y es tremendo porque, de hecho, el llamado implicaba no solamente salir a Canaán, no solamente salir de Ur para Canaán, sino que la instrucción de Dios implicaba algo fundamental. ¿Qué era qué? Sale de su parentela. Eran 2 requisitos, eran 2 instrucciones claras del Padre. Salir de tu tierra y de tu parentela. Lejos de eso, Abraham sale de Ur, pero sale bajo
el dominio, por decirlo de alguna forma, la cobertura de su padre. Él no salió de su parentela. Y aquí quiero enfatizar algo. El nombre Taré literalmente significa estación o paradero. Pero en el hebreo, el nombre Taré significa el que retrasa. El que retrasa. No sabemos la razón por la cual Taré, a pesar de haber tomado la decisión de llevarlos hacia Canaán, hacia la tierra prometida, de pronto decide parar, hacer una estación en Harán. Harán significa camino. Hay muchos significados, pero el más acertado es camino. Y a pesar de que Harán hacía parte de su camino, él decide allí, en Harán, quedarse. En el pasaje que nosotros leemos en Génesis 12, nos dice, y velo preparando, por favor, nos dice que él decidió, en Génesis 11, que él decidió salir, pero que decidió quedarse en Harán, pero que allí en Harán, entonces él muere. Y viene ahora sí en Génesis 12 lo que más adelante veremos. Ten preparado allí tu Biblia. Lo cierto es que él allí murió. ¿Por qué se detuvo? No es casualidad que el nombre de esa tierra, pienso yo, fuese el mismo nombre o muy similar al de su hijo fallecido. Nosotros vemos claramente a Taré con la necesidad, por temor, por lo que fuera, de no soltar a su hijo Abraham, quien se iba a ir a explorar nuevas tierras, se iba de peregrino, pero también vemos en Taré el deseo de aferrarse al pasado, porque es que Aram todavía es Mesopotamia, no hace parte de la tierra prometida, y él decide quedarse en el camino. Y allí entonces él muere. Y claro, él muere ahí porque es que el llamado no era para Taré. El llamado era para Abraham. Abraham debía salir de su tierra, debía salir de su parentela a la tierra que Dios le mostraría. Y permanecer en el pasado le implicó a Taré allí perecer y no entrar a la tierra prometida, no avanzar. Una estación que retrasó. Si en algo ayudó Taré a Abraham, fue a retrasar su avance hacia la promesa de Dios, hacia el propósito de Dios. Ahora nosotros pensamos, ¿por qué Abraham actuó así? ¿Por qué fue tan cómodo? ¿Por qué fue tan pasivo? ¿Por qué cuando su padre le dijo, paró, le dijo, no, es que a mí Dios me dijo que había que seguir? ¿Por qué él se conformó? Comenzando, no había aceptado la instrucción completa, ¿recuerda? Dios le dijo, sal, lo más claro era que el Señor sabía que Taré sería un obstáculo, que la parentela para Abraham sería un obstáculo para dirigirse hacia su propósito. Y esto tiene también un significado bien importante. Resulta que otro de la forma como se expresaba Taré, o el nombre Taré, era Tará. Y Tará significa riqueza, significa provisión. Y es que en los días de Abraham, permanecer allí aferrados en la familia, al linaje del padre, estaba garantizando la estabilidad, estaba garantizando la seguridad, la provisión. Y de alguna forma, cuando Abraham salió de Ur, salió a medias, porque salió a buscar esa tierra que el Señor le había prometido, pero se llevó un seguro a su juicio. Para él, su padre era un seguro, la provisión de su padre. No entendiendo, pues porque
a la tierra de Canaán a la que se iba a dirigir, pues no había ningún tipo de lazo, no había ningún tipo de parentela con ellos, y él se sentía descubierto, puesto que su protección todavía continuaba siendo su padre. Muchos de nosotros no hemos personalizado, al igual que Abraham, nuestro llamado completamente por el temor de perder nuestra estabilidad. Perder nuestra estabilidad económica, perder nuestra estabilidad familiar, perder nuestra estabilidad social, perder nuestra estabilidad emocional. Y es como que sabemos que Dios nos ha llamado a algo, que Dios espera algo de nosotros, pero decimos, no, pero nuestras excusas son todas nuestras relaciones filiales del presente, que realmente hacen parte del pasado, de lo que Dios ya nos dijo, avanza y nos dijo a nosotros de manera individual. No nos sirve de excusa. No nos sirve de excusa decir, no, pero es que es complicado porque ya yo tengo esto, tengo mi esposo, tengo unos hijos, mi familia, mi madre, mi padre. No nos sirve nada de eso porque es que el llamado es para nosotros. Tendremos que dar cuenta de manera individual y personal de si caminamos hacia la promesa y hacia nuestro Canaán o no caminamos. Sin excusas. Sin que podamos decir, es que yo tengo acá un taré, tengo un motivo que me retrasa, tengo un motivo que me amerita hacer una estación en este camino, en esta dirección. Y es que desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista práctico, terrenal, material, este tiempo de reenfoque, de redespertar al llamado, nos está implicando que Dios está removiendo obstáculos. Removiendo obstáculos. Mire qué fuerte. Qué fuerte es pensar que es hasta probable que la muerte de Taré estuviese relacionada con la necesidad de que Abraham obedeciera y se moviera hacia Canaán. Porque en Génesis 12, 1:3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Recuerda que en el versículo 11:31 murió. En el versículo de Génesis 11:31 fue cuando nos dice que murió Taré en Harán y que Taré era la edad de 205 años cuando murió. Inmediatamente dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Muy fuerte lo que tuvo que vivir Abraham, desprenderse de la vida de su padre para redespertar al llamado, para redespertar a esa necesidad de salir de Mesopotamia. Él continuaba en Mesopotamia, lo cual no era agradable a Dios. Él había comenzado. De hecho, los comentaristas dicen que Harán estaba como en la mitad, ya habían avanzado, y estaba como en la mitad entre Ur de los Caldeos y Canaán. Ahí estaba Harán. Y se había hecho esa estación absolutamente innecesaria por voluntad de un tercero. Y sabes, por voluntad de un tercero y por nuestra pasividad, muchas veces nos hemos quedado en el camino. Arrancamos cuando recibimos ese fuego, esa instrucción de Dios en nuestro primer amor, pero nos quedamos en el camino. Harán era simplemente el camino. Y no podemos quedarnos en el camino. Dios nos va a remover, Dios nos va a incomodar. Imagínense la incomodidad de Abraham. Fue
despedirse de su padre. Y es tremendo porque esta enseñanza de la parentela a él le costó mucho. Nosotros vemos que aún así él sigue con Lot. Y en el capítulo siguiente entonces vemos cómo él tiene que separarse de Lot, porque es que también Dios lo que le dijo no se lo iba a cambiar. Y nosotros somos así. Ahora, vamos a ver el segundo punto. El llamado es individual, es el primer punto, es personal. Tú y yo daremos cuenta al Señor de si cumplimos o no lo que Él preparó para nosotros y no nos valdrá ningún tipo de excusas. Pero también ten presente que estás en ese momento y yo lo estoy de un redespertar a ese llamado y que Dios está aún por medio de la separación, porque la palabra muerte literalmente significa separación, separándonos a veces de cargos, de personas, de rumbo, de sueños. Tú sabes de que el Señor te ha venido separando, de amigos. Tú lo sabes y quiero que entiendas que es necesario para que puedas andar hacia tu propósito. Separarte de creencias antiguas, de hábitos antiguos, y es absolutamente necesario porque esa es una estación perjudicial. Ese Aram, que ha sido una tierra en la que te has detenido por cuenta de un taré, de una tara en tu vida, de una necesidad de cobertura que no es tal, porque Dios nos está llamando a que dependamos de Él únicamente. Qué bueno es saber que no tenemos excusas, que al llegar en su presencia será manifiesto si creímos o no que Él era nuestra única cobertura. Y nos liberamos de toda tara, de todo taré que nos impedía llegar al propósito. Ahora sí vamos en el segundo punto, la segunda característica. Yo quiero saber si tú te identificas, si tú sabes que tu llamado es personal, es individual, que ahí no puedes mezclarlo con más nadie. Te voy a invitar al segundo punto. Dios persevera en el llamado. Con esto le quiero decir que a pesar de que cuando leamos Génesis, la primera mención sea en Génesis 12 del llamado de Abraham, sabemos que realmente se fue digamos que el segundo llamado, o más bien la repetición de Dios. El Señor le reforzó su llamado en un momento necesario. Él estaba viviendo una crisis, pasando por un dolor. ¿Usted cree? Él tuvo allí que pensar, ¿qué hago? ¿Me devuelvo para Ur o sigo para Canaán? Allí estuvo su hora cero, la que venimos hablando. Él tenía que ya asumir su rol, tomar una decisión. Y el Señor le reafirma su llamado. Y es que, ¿saben? Hoy tú y yo vamos a descubrir lo que es el principio de la revelación progresiva. El principio de la revelación progresiva nos hace entender que muy pocas veces la verdad revelada para nuestra vida de parte de Dios se hace en un solo tiempo completa. Eso es muy extraño. Nosotros, por ejemplos bíblicos, siempre estamos observando que el Señor va dando progresivamente la información que podemos soportar, la que podemos sobrellevar de acuerdo con su propósito y con sus planes. Abraham es un ejemplo maravilloso de lo que es la revelación progresiva. Yo quiero que sepas que el Señor te está revelando en este momento de redespertar a tu llamado cosas, verdades, sueños, visiones que no te había revelado antes.
Y que aunque te parezcan grandes, estrambóticas, raras, extrañas, lo que Dios está haciendo, la forma como Dios está hablando, esta forma tan inusual, como ves que se está cambiando como el panorama, quiero decirte que así se mueve el Señor. Miren, Abraham recibió el llamado. Y el llamado es que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y él inicialmente pensó que quién sería su heredero. Porque si él necesariamente tenía que tener un heredero para que hubiese una prolongación de su herencia y prolongación de su generación. ¿Y quién pensó inicialmente que sería? Él creyó que sería su siervo. Y luego el Señor le revela y le dice, no, es de tu simiente. Ah, ya él está listo para creer que es de su simiente. ¿Yo? ¿De mí? Ok. Y entonces viene Ismael, su hijo con Agar. Y entonces viene esa revelación y dice, no, es de Sarai, Sara. Es con Sara. Una revelación progresiva. ¿Sí me estás siguiendo? Quiero que sepas que esto que el Señor ha revelado, lo que Él ha reservado y que nos está manifestando, es poderoso, es estrambótico, pero el Señor asimismo nos está dando la fe que requerimos para apropiarnos de lo que viene. Es preciso que te sintonices porque estamos en ese redespertar o en ese reapropiarnos, y en ese reapropiarnos están saliendo cosas nuevas. Y algo en nuestro interior nos dice, no, pero eso es muy grande para ti. No. Estás entendiendo mal, quédate en Harán, tranquilito, ahí estás seguro, tú no puedes tampoco arriesgarte, tú no puedes arriesgar tu trabajo, tú no puedes arriesgar tu familia, tú no puedes arriesgar nada de eso. Pero yo quiero que vayas conmigo a Mateo 10:36. Y Mateo 10:36 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Imagínense, si el Señor Jesús considera indigno que nosotros amemos a nuestra familia, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo más que a él, imagínense lo indigno que es amar más el trabajo, amar más la estabilidad económica, las riquezas, amar más el estatus, amar más tantas cosas. ¿Sí me estás siguiendo? Amado, la verdad, este principio de revelación progresiva ha llegado a nuestra vida. Hoy es una realidad en tu vida y en mi vida. Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y escuche esta parte que el Señor no hace sino enfatizarla en este tiempo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Él preparó de antemano algo que no nos ha manifestado de un solo. Y estamos en el momento en que se están manifestando cosas nuevas que fueron preparadas de antemano. Y nosotros en Harán. Y nosotros a mitad de camino, acomodados bajo la protección o bajo la seguridad, la falsa seguridad de cómo hicimos las cosas antes, de nuestro pasado, de lo que venimos, de nuestra familia. No es posible que nosotros no seamos capaces de atrevernos a caminar en dirección a eso sin límites que preparó nuestro Señor. En Harán hay limitación.
Harán hace parte del camino, no el destino final. La estación de Harán es una estación ilegítima. Y Dios sacó a Abraham de esa estación ilegítima por medio de la muerte de su padre. Piensa, ¿qué está usando el Señor para sacarte de esa estación ilegítima que es Harán? Porque Dios está trabajando contigo y conmigo para sacarnos de allí, ¿sabes? Yo sé que el Espíritu está hablando y sé que tu espíritu también le contesta, no, yo tengo que responder por mi familia. Y la verdad de la palabra cuando dice que Él provee conforme a sus riquezas en gloria. La verdad de la palabra cuando Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata. La verdad de la palabra cuando dice que toda buena dádiva proviene de Él. La verdad de la palabra cuando dice que Él ha puesto sobre nosotros de su gracia, ha hecho sobreabundar su gracia. Es tiempo de animarse a hacer lo que parece imposible. Porque Él lo ha hablado. Iglesia, nos enrutamos al Señor y a lo que Él había preparado en algún momento de nuestra vida. Pero muchos nos hemos detenido en el camino. Y han habido taras que a nuestro entender humano son más que legítimas. Pero nosotros tenemos en las Escrituras múltiples ejemplos. Aquel joven rico, recuerda que encontrándose con Jesús, Él le dice, sígueme, entrega todo lo que tienes y sígueme. Esa era su tarea. Y él dice, no, se pone triste porque dice, no, yo tengo muchos bienes. Él no salió de Harán, de su Harán espiritual. Decidió no salir. Aquel que le dijo, déjame enterrar a mi madre y a mi padre. No era que estuviesen muriendo y faltaran minutos y entonces ven, déjame ir al velorio. No. Estaba hablando de que él podría seguir hacia el propósito divino cuando su madre y su padre ya no estuvieran sobre la tierra. Y el Señor le dice, no, no eres digno. Hoy nosotros necesitamos responder con dignidad al amor que nos ha sido profesado por nuestro Dios. Y responder con dignidad implica salir de Harán. ¿Sabes? El hecho de que Tare haya muerto me deja ver que muchas veces el Señor usa, como ya lo dijimos, la muerte, la separación para desacomodarnos. Pero allí tú debes tomar una decisión. Porque la muerte de su hijo, Harán, hizo que Tare, en lugar de ser sacudido y movido hasta Canaán, decidiera quedarse en Harán. Las pérdidas que tenemos en nuestra vida pueden ser en las manos de Dios. Iglesia, el motor para alcanzar nuestro diseño divino, para alcanzar lo que Dios preparó, o en nuestra carne, ser la excusa para postrarnos en Harán y allí morir, sin llegar a Canaán. ¿Tú me entiendes? Algunos están diciendo, yo he perdido muchos años. Siento que han pasado muchos años. No. La Biblia muestra que el Señor reitera el llamado, que el llamado de Dios es irrevocable. El llamado está sobre ti. Si ahora te levantas,
a pesar de haberte postrado por tus pérdidas. Si ahora tú te levantas hacia Canaán y te levantas de Harán y decides salir de Harán hacia lo que Dios prometió, el Espíritu del Señor está sobre ti. Recuerda que nuestro Dios es aquel que da vida a los muertos. Romanos 8 dice que el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos habita en nosotros y nos da el poder de levantarnos hacia lo prometido, hacia la promesa. Entonces, así tú digas, ya pasó mucho tiempo, eso se murió, yo lo dejé morir. No, párate. Que esa pérdida, iglesia, escucha, que esa pérdida que has tenido te haga levantarse. Levántate ahora sí con fuerza, con la fuerza que nunca tuviste, con la que jamás imaginaste. Corre, no camines, corre hacia el propósito. Los tiempos son cortos, ha llegado la hora. Ha llegado la hora, estamos en el redespertar y Dios dijo, sal de Harán, sal ahora, sal hoy de la postración de tu pérdida y toma ejemplo del padre de la fe, de Abraham. Desecha el ejemplo de Taré y toma el ejemplo de Abraham. Levántate hacia tu Canaán. En el nombre de Jesús yo te bendigo. En el nombre de Jesús yo declaro que tú estás más cerca, que ni siquiera estás en la mitad. Yo declaro que por su misericordia, por su gracia, por aquello de que los tiempos han sido acortados, estás más cerca del propósito, ahora que nunca. Amén. Más ahora que nunca. Amén. 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 Y lo puedes creer. ¿Sabes por qué lo puedes creer? Porque hubo quien pagó por tu pecado, por mi pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo pagó por esa debilidad, incapacidad de alcanzar el propósito. Y por eso Él lo alcanzó, consumó la obra. No pecó, Él no erró en el blanco. Con esta convicción de responder dignamente al llamado del Señor, miremos pues su sacrificio,